Buenas tardes a todos. Bueno, va a empezar este webinar de alimentación en el nuevo mundo. Lo primero, daros las gracias a todos por pues venir en este día que en principio es festivo. Y bueno, este webinar habla sobre alimentación consciente y para dar nuestra mejor versión a través de la alimentación. Entonces, primero nos gustaría presentar un poco la organización que está creando todo esto y que si no fuera posible, y es el Club Rotaract Madrid Capital. No sé si muchos conoceréis o no, que es este Club Rotaract Madrid Capital. Pertenece a una fundación que se llama la fundación o la organización que se llama Rotary. Es una organización internacional sin ánimo de lucro que lo que busca es generar un impacto positivo en la sociedad. Entonces, Rotary se divide en diferentes clubes, que son clubes rotarios, y clubes Rotaracts, que son para gente un poco más joven, en principio de 18 a 30 años, aunque tienen ese límite de edad. Yo siempre digo que son los locos que intentan cambiar el mundo, ¿no? Somos ese tipo de locos, nos juntamos una vez a la semana para tomar algo y ver qué impacto social podemos generar en nuestro entorno, ya sea a nivel local como a nivel internacional. Entonces, esto surge como una idea entre amigos en el que queremos crear mayor conciencia ambiental. Entonces decidimos crear conferencias, en principio van a ser presenciales, pero en las circunstancias hay que adaptarse, y entre diferentes temas, pues se habló, por ejemplo, de alimentación, se habló de reciclaje, de moda sostenible, se habló de diferentes temas y consideramos que el primero debía ser alimentación. Entonces, pues así es un poco como surge este webinar. Y lo primero de todos, me gustaría dar las gracias a todo el club, a toda la organización que ha participado en todo esto, especialmente a David Trejos, que está aquí también y es el que va a ir dando paso y organizando un poco esto en caso de que alguien quiera hablar. Y luego toda la parte del equipo que se ha encargado de esto. Y sobre todo a los ponentes, que me gustaría presentarles. Primero a Carlos de Andrade, que es Fitness Coach Transformacional. Por otra parte también tenemos a Beatriz Casado, que también hablará, que es Coach de Nutrición, experta en cuidados en piel. Y luego, por otra parte, tenemos a Mónica Monte, que es licenciada en Bioquímica, Coach nutricional, experta en nutrición natural, higienista y ayurveda. O sea, ya tenemos unos ponentes increíbles. Y bueno, creo que esto, no sería posible sin ellos. De aquí lo digo las gracias, pues lo hacen puramente de manera altruista, como la organización también. Y está dividido este webinar en 3 puntos, que es Come sano ahora, alimentación consciente de la nueva era y ejemplos prácticos para que empecemos cuando queramos. Y al final va a haber dudas y preguntas. Sin embargo, los ponentes ellos van a hacer su magia y si hay dudas en medio y quieren responderlas, pues adelante. Antes de empezar, me gustaría también decir un mensaje muy importante que tiene que ver con la cámara y con el micro y me gustaría dar paso a Carlos si quiere comentarlo. Sí. Perfecto, me presento. Muy buenas a todos, soy Carlos Andrade, como ha mencionado Alfonso. Soy fitness coach transformacional. Estoy especializado en trabajar desde las creencias, porque al final cuando cambias las creencias es cuando cambias realmente tu vida. Y bueno, pues yo he usado el fitness como catalizador, ya que llevo 10 años en esto aproximadamente, y podría definirme que tengo un enfoque muy holístico e integral. Es decir, para mí la parte del entrenamiento es una más, al igual que la alimentación, y soy muy consciente del impacto que tiene todo en todo. Yo lo veo todo como una matriz que se interconecta, porque soy consciente de que cuando se viven situaciones de crisis personal, ansiedad, pues el entrenamiento puede saltar por los aires, de repente entran ataques que parece que vienen de otra dimensión en los que nos dan ganas de arrasar con la nevera o comer esa cosa, tal. Pues yo, de alguna manera, disecciono el porqué de todo. Y somos un organismo psicosomático, así que voy a hablar de esto. Primero de todo, quiero decir una cosa. ¿Con qué actitud vais a estar aquí en esta charla? Levantar la mano, poner un sí aquí en el chat, si no sabéis escribir. Si queréis dar lo mejor de vosotros, poner sí en el chat. Si no sabéis hacerlo, escribir. Si no sabéis hacerlo la primera vez, entiendo. A mí la primera vez me costó. Vale. Luego también, ¿cuántos de vosotros aquí os lo queréis pasar bien? Quiero ver más sís, venga. A tope. Sí. Vale. Y aquí hay dos maneras de estar en esta charla. Una es a ver qué nos cuentan estas personas. Muy bien lo tienen que hacer para convencerme. Pero una cosa tengo que decir, esto no va a ser como el anuncio de Campofrío en el que cada uno va a escuchar lo que quiere oír, sino va a escuchar lo más cercano que hay a la realidad. A la realidad, y a mí el hecho de tener este enfoque me ha costado ir quitando muchas capas, y yo entiendo que al principio puede hacerse un poco denso,
todos estos temas, pero al final es súper facilito, se da en capsulitas. No sé si os habéis dado cuenta, sobre todo al ir al supermercado durante estas semanas, y habéis observado los carros de muchas personas, que muchas veces hay carros que a mí personalmente me han llamado muchísimo la atención, porque se han basado principalmente en comida procesada, pizzas, donuts, etcétera, 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 pero eso tiene una causa subyacente. Es decir, ese tipo de alimentación está principalmente enfocada para, como ansiolítico, para paliar la ansiedad, a la incertidumbre, el miedo, porque el hecho de... Vale. Otra cosa también que tengo que comentar, muy importante durante esta charla, la cámara encendida. Si alguno no sabe cómo encenderla, lo entiendo, es la primera vez que a veces se usa Zoom tal, pero es muy importante que se encienda. ¿Por qué? Porque como se hace algo, se hace todo. Es decir, si una persona está con la charla, está con la cámara apagada porque está al mismo tiempo con el WhatsApp o lo que sea, va a estar mucho menos receptivo a esta información. Así que es un punto importante. Y luego también silenciarse. Vale. Retomando el tema... Bueno, Carlos, a mí sí. me gustaría destacar este punto de que la Sí. cámara es súper importante. O sea, mi experiencia personal es todos los webinars que he estado viendo, que últimamente son muchos, mi atención es mucho más plena cuando pongo la cámara. Entonces, desde aquí simplemente invitar a que sé que a veces cuesta, a veces nos da vergüenza, de repente a veces pues nos estarán viendo, el webinar está grabado, pero de momento son los ponentes a quien habla, ¿no? A quien sale aquí cuando vamos a vista del hablante. Entonces, por favor, quien quiera tener un compromiso consigo mismo, atender plenamente y aprender, y coger todo esto, porque al fin y al cabo somos corresponsables de este webinar. Tenemos 3 personas increíbles que van a compartir todo su conocimiento, toda su experiencia y de manera altruista, desde ese amor, desde ese poder, pero no sirve de nada si nosotros no atendemos, si nosotros no tenemos una escucha activa, si nosotros no tenemos esas ganas de aprender y ese yes que hemos puesto, ese sí que hemos puesto en el chat, esa actitud increíble que vamos a tener. Dicho esto, perdona Carlos, pero me parecía relevante. Adelante. Sí, es relevante. Bueno, retomando el tema, que no se me ha olvidado por dónde me he quedado, habéis observado seguramente las conductas que han tenido lugar estas semanas en los supermercados y, bueno, os habrá llamado la atención de qué componen pues muchos carros. Tal vez os habéis pillado a vosotros siendo conscientes de esto, si no, pues va a ser un poquito de luz que vais a ver. ¿Y por qué tantísimas personas les ha dado por comer comida procesada durante esta época? Es normal que durante una época en la que se vive incertidumbre, ansiedad, la mente, el cerebro busca cualquier tipo de ansiolítico y la comida procesada sirve como ansiolítico. Luego también es una forma de sedar esa sensación de miedo e incertidumbre y la comida procesada es uno de ellos. ¿Y por qué quiero que tomes conciencia de esto? Porque aquí hay una relación entre los neurotransmisores, lo que es la dopamina, y la flora intestinal, más importante de lo que creéis. Y a mí, cuando yo descubrí esto, a mí me cambió totalmente la vida, porque ya no se basa en efecto placebo, es que ya hay una relación muy potente entre cómo nos sentimos, cómo nos manejamos ante la vida y luego el efecto que tiene esto en la flora intestinal. Como comenté al principio, somos un organismo totalmente psicosomático, es lo que nos ha tocado como ser humano, y lo que comemos tiene un impacto más importante, en serio, tiene una relación fundamental. ¿Por qué? Cuando nosotros comemos principalmente comida procesada o no somos conscientes de lo que comemos, esto a la larga provoca una serie de daños colaterales. ¿Por qué? Primero de todo, se ha demostrado ya la ciencia que una alimentación flexitariana o simplemente, primero de todo, lo más menos procesada posible, es decir, lo más limpia posible, tendiendo un poco al flexitarianismo, es lo más sostenible para la salud. Es decir, básicamente un equilibrio. Somos omnívoros, podemos comer tanto carne, productos de origen animal como vegetal, pero debe darse un equilibrio. ¿Por qué? Porque a día de hoy la ganadería, como está todo estructurado y demás, ¿qué ocurre? A los animales se les da un exceso de piensos ricos en omega 6. ¿Esto qué hace? Esto provoca una inflamación. Una inflamación que al final no lo comemos nosotros. No lo comemos nosotros. Esto tiene un efecto en la inflamación sistémica del cuerpo. Mayor inflamación,
para que lo entendáis, significa tener mayor probabilidad de enfermar. Esto es algo que tener muy importante. Luego también los antibióticos que se les dan a los animales en exceso es algo que también nos comemos. Y si aparte, si a veces no tenemos suficientes con los antibióticos que tomamos y que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, que de hecho hay cada vez más y más médicos que se están alarmando por lo que se ha hecho y se ha hecho desde el desconocimiento, es decir, básicamente los antibióticos tienen un efecto destructivo hasta cierta medida en la flora intestinal. La flora intestinal está demostrado que es el segundo cerebro, y los antibióticos, si se hace un uso no consciente de esto, lo destruye. Básicamente, para que veáis el ejemplo, la flora intestinal son como los bichitos que hay, que digieren la comida, tienen la relación con los neurotransmisores de dopamina, serotonina, y lo que hacen los antibióticos es que se cargan directamente todos los bichitos. Es como si tienes una habitación, hay bichitos de todo tipo y hay algunos bichitos indeseables. Pues en lugar de coger ese bichito y lo sacas por la ventana, es como si cogieras un lanzallamas y te cargas toda la habitación y se queda pelada. Pues esto hacen los antibióticos, básicamente. ¿Y son necesarios? Bueno, tienen su cabida en ciertos supuestos. Lo que pasa es que se han usado de forma indiscriminada. Y esto está demostrado que destruyen la flora intestinal con un montón de efectos que tiene en cuanto a mayor probabilidad de sufrir un montón de enfermedades psiquiátricas. Y si a eso le sumas una alimentación procesada, básicamente pobre en nutrientes, muy proinflamatoria, pues crea un cóctel en el que al final esto perjudica muchísimo la salud. Y al final, como somos psicosomáticos, es decir, hay varios pilares: la actividad física, no al sedentarismo, una alimentación más o menos equilibrada, porque habrá personas que por sus conocimientos, sus circunstancias personales, pues lo tengan más difícil, porque no es lo mismo alguien que vive soltero en su casa, que tiene todo el tiempo del mundo, que una persona que tiene sus hijos, una empresa, pues esa persona pues lo tendrá un poquillo más difícil para llevar todo como quisiera. Y luego, si a eso le sumas aspectos como la vida personal, niveles de estrés, la gestión emocional, pues básicamente hay que hacerlo todo lo mejor posible. Pero este aspecto quiero que tengáis muy en cuenta, tomar conciencia de esto, porque yo he visto, ya me han venido bastantes clientes, sobre todo clientes que están ya en la treintena, cuarentena, que se han dado cuenta que la flora intestinal la tenían totalmente destrozada, han perdido totalmente la fe en el sistema médico occidental, por así decirlo, y ellos están buscando terapias alternativas del tipo que sea. Aquí sí que yo no les prescribo nada, yo no les digo lo que tienen que hacer, ¿sabes? Ellos básicamente han buscado soluciones por otro lado. Y creo que esto es un toque de atención a empezar a tomar conciencia de esto, porque al final nuestra mejor medicina somos nosotros mismos. De hecho, hay un libro aquí que quiero recomendar, que es de un médico de mi equipo, Javier Dols, Tu mejor medicina eres tú. Él es un médico de familia de Madrid, y él mismamente lo dice, que al final la mejor medicina somos nosotros mismos, que el médico está ahí para hacer el paripé y en última instancia como parche, pero que lo importante es la prevención. Y aquí, que te lo diga un médico, pues ya es algo. Pero es que en mi equipo tengo 3 médicos y todos piensan exactamente igual. Y cada vez hay más médicos que están diciendo, bueno, el sistema médico actual funciona, la medicina funciona, todos los fármacos y demás funcionan, pero la clave debe estar en la prevención, para evitar una enorme cantidad de operaciones innecesarias, de sobremedicación, y ya es que más claro no se puede decir. Al final es decir, ¿qué píldora coges? ¿La azul o la roja? ¿Cuál escuchas? Porque al final es, como digo, es un libro buenísimo que os recomiendo muchísimo para las personas que a lo mejor queráis un enfoque muy racional y queréis empezar a mirar todo esto. Cada vez hay más personas que lo sugieren. Luego también hay otro libro, si a vosotros os gusta curiosear sobre todos estos temas, que es un libro que es bastante digerible, que se llama Pensar con el estómago. Todo este tema que he hablado de la flora intestinal, aquí está básicamente muy bien explicado, no se hace excesivamente denso a nivel de
de conocimientos científicos y demás, es muy cercano y ameno, y tenéis ahí pues muchísima información para entender todo esto que estoy diciendo. Porque una vez lo entendéis, una vez lo interiorizáis, de esta manera, pues todo esto lo vais a poder aplicar a vuestro día a día sin que os provoque resistencias y demás. Y si alguno de vosotros, en el fondo, es un apasionado de todos estos temas y le encanta sumergirse, hay aquí un libro, como podéis ver, es un folleto muy pequeño, una poquilla cosa, se llama Alimentación Consciente, de un médico psiquiatra, experto en medicina holística y ayurveda, o sea, un médico psiquiatra, que básicamente pues habla de todo esto, pero de una manera muy, muy profunda. Y con este libro vais a tener mucha chicha. Y básicamente pues estas son mis recomendaciones. Mis recomendaciones, que toméis conciencia de todo esto, aprovechar este tiempo para estas lecturas. Sobre todo, si alguno de vosotros no estáis muy avanzados en esto, consideráis que tenéis un nivel principiante o casi intermedio, estos libros son buenísimos para dónde empezar, sobre todo cualquiera de estos dos son complementarios. Y básicamente esto, tomar conciencia de estos puntos que he tratado, sobre todo desde dónde lo hacéis, es decir, cuando vayáis al supermercado y os pilláis comprando algún tipo de alimento que sea pobre en nutrientes, procesado, preguntaros desde qué emoción lo hacéis. Es decir, lo hago desde la ansiedad, lo hago para paliar esta sensación de incertidumbre y miedo que hay, porque al final eso lo único que va a hacer es retroalimentar un poco ese circuito vicioso, porque al final lo que ocurre es, cuando se come comida procesada, del tipo que sea, alta en azúcares, grasas, esto libera una sensación de dopamina en el cerebro, que básicamente es una búsqueda instantánea de placer y alejarse del dolor. Luego la flora intestinal la cambia y eso hace la sensación que los bichitos lo altere y que te haga pensar que quieres más de eso, que eso está muy rico. Y eso al final es un círculo vicioso que conviene primero tomar conciencia, porque una vez tomas conciencia de esto, ya deja de ser una lucha, ya deja de ser una lucha en plan, joder, qué ganas tengo de tomarme ese donut, tal. Ya desaparece, esa resistencia ya las sueltas y las dejas ir. Por eso yo abogo tanto en trabajar desde las creencias, porque una vez trabajas desde las creencias, ya todo se hace fácil, ya nada cuesta. Simplemente ya los hábitos saludables salen automáticamente, no tienes que estar forzándote con hábitos de 21 días, tal, no. Una vez trabajas las creencias, el cambio se produce de la manera más rápida posible. Y es lo que a mí, yo creo tanto en esto que hago, porque al final trabajando desde las creencias, todo cambia. La vida puede cambiar en un instante en el que cambian las creencias. Y aquí cada persona pues es un proceso de autodescubrimiento, de autoindagación y de acompañamiento, que es lo que hago yo con las personas con las que trabajo. Y al final cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo, cada persona está en un punto vital en base a su pasado, a dónde quiere ir, sus motivaciones principales, su punto actual, y en base a ello simplemente hay que descubrir ese camino. A ver, aquí tengo algunas preguntas. Vale. ¿Quién es el libro de alimentación consciente? Lo voy a escribir por aquí. Gabriel Cousens. Vale. Vale, perfecto. Luego escribo los otros libros. Tu mejor medicina eres tú. Vale. Limpiarnos. Aquí hay una pregunta. Mi pareja y yo estamos aprovechando este parón para hacer un ayuno prolongado, consciente, limpiarnos, que descanse el sistema digestivo, el hígado, los riñones y quitarnos la adicción a los alimentos. Bueno, no es en real, sino emocional. Sí, esto es algo muy recomendable, es decir, practicar un ayuno sirve para, de alguna manera, resetear nuestros ritmos. Y aquí voy a dar el paso a Mónica, que va a hablar acerca del mindful eating, acerca de cómo hacer esta transición, sobre todo desde dónde lo hacemos, es decir, desde dónde comemos y cómo ser lo más consciente de nosotros posible. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo quería contaros un poco, sobre todo,
esta parte con la que me introduce Carlos, que es la parte de la alimentación consciente. Eso es lo que vengo a contaros hoy. Sobre todo ahora que estamos en este periodo, en esta gran oportunidad que nos ha dado la vida de hacer un parón obligado y estar en casa, pues casi en condiciones controladas de laboratorio, tenemos la oportunidad de experimentar con nosotros mismos. Y bueno, evidentemente ahora es una etapa en la que, como dice Carlos, estamos viviendo un poco en ansiedad, con sensaciones de miedo, pero a mí me gustaría que pensáramos en el después, ¿no? En cómo queremos afrontar lo que viene después, porque cuando se vaya el coronavirus, ¿qué pensamos hacer, ¿no? Si ahora durante esta etapa sería recomendable que reforzáramos el sistema inmune, pues como nos ha contado Carlos, la importancia de la flora intestinal, etcétera, ¿qué hacer para después, ¿no? Yo creo que sería una oportunidad excelente para crear nuevos hábitos saludables, ya que el cerebro tarda entre 21 y 33 días en crear nuevas conexiones neuronales para poder tener nuevos comportamientos en nuestra vida. Pues tenemos días más que de sobra en este momento para precisamente plantearnos, tomar conciencia y decir qué es lo que yo quiero cambiar en mi vida. El otro día leía a un psicólogo un artículo en el periódico que hablaba sobre su reflexión de qué era lo que él esperaba que sucediera después de la cuarentena, qué cambios se iban a ver en la gente. Y él hablaba sobre todo de que esperaba que hubiera un boom de romanticismo y que empezaran a haber más necesidad de conexión e intimidad entre las personas, ¿no? Y yo pensé, wow, qué bonito, ¿no? Qué bonito que haya una explosión de amor con los demás, pero que además si la gente lo tomara para hacer también una mejora en la relación consigo mismo, pues sería maravilloso, porque al final la relación con la comida depende mucho del amor que uno se tiene a sí mismo, ¿no? De la relación que uno tiene consigo mismo. Entonces, el elegir desde dónde como, desde el paradigma del autocuidado, del amor a mí mismo, es para mí el futuro. El futuro es comer con conciencia, comer pensando qué es lo que yo quiero para mí, qué es lo mejor que yo quiero para mí, ¿no? Entonces esa nutrición consciente, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Alimentarse es el alimento que yo elijo llevarme a la boca, pero no sabemos si ese alimento que yo me llevo a la boca, por muy bueno que sea, si yo lo voy a poder digerir bien y al final mis células lo van a asimilar los nutrientes, ¿no? Entonces es importante pensar que somos un cuerpo con una mente, con un corazón y que no todo depende del alimento que elijo, que ya es importante, sino cómo me encuentro íntegramente, ¿no? Holísticamente. Entonces, la nutrición consciente parte de qué elijo llevarme a la boca, cómo me lo como y de qué manera, cuándo me lo como, realmente si me lo tengo que comer, si tengo hambre o no. Es decir, son un montón de preguntas que uno, pues es una invitación a que uno se haga antes de empezar a comer. Entonces, para empezar, si en estos días estamos viendo que vamos al supermercado y compramos como locos cosas que a lo mejor no hubiéramos comprado antes, nos gastamos el triple de dinero y tal, evidentemente estamos probablemente comprando cosas que, como decía Carlos, que no nos van a sentar bien y que simplemente es para paliar la ansiedad. Ok, pues empezando por ahí, empezando por no comprar lo que sé que a mi cuerpo no le va a sentar bien. Simplemente porque, fijaos, la mente solamente puede hacer dos cosas. Una es pensar y otra estar atenta. Si yo estoy pensando, no puedo prestar atención. En cuanto yo presto atención, me olvido de los pensamientos recurrentes, ¿no? El hecho de que yo no compre determinadas cosas que son tentaciones para mí, digamos, pues si yo no las tengo en casa, simplemente con no verlas, pues termino por olvidarme de ellas. Ese es el primer paso. El primer paso. El segundo paso sería cómo llego yo a la comida. ¿De qué manera? ¿De qué manera me aproximo al momento de comer? ¿Llego con estrés, con ansiedad, llego agobiado? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo llegamos. No podemos empezar a comer en estrés profundo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a ralentizar la secreción de jugos gástricos, de enzimas digestivas, los movimientos peristálticos, es decir, la digestión no se va a dar adecuadamente. Entonces, si yo estoy ahora mismo en un momento de mucho estrés, es mejor que no coma y esperar a que eso pase.
Entonces, para identificar si yo me estoy aproximando a la comida adecuadamente, pues puedo observar mi respiración. Si mi respiración es superficial y atormentada y más a nivel torácico, significa que estoy en estrés. Y lo que tengo que hacer es bajar el ritmo respiratorio con una respiración abdominal, que es la que tenemos cuando estamos en calma o estamos durmiendo, para yo comenzar el proceso de comer, de alimentarme de la manera adecuada, con respeto hacia la comida que voy a meter en mi cuerpo. Y después de eso hay que hacerlo con una conciencia, pues por ejemplo, hacerte una serie de preguntas, ¿no? Preguntarte, ¿realmente necesito comer todo esto? ¿Toda esta cantidad de comida que me he planteado, la necesita mi cuerpo? Porque estamos muy acostumbrados a introducir un exceso de comida que muchas veces pues, no necesitamos y desperdiciamos mucha comida. Entonces, si tomáramos conciencia o comiéramos con esa conciencia de esta comida que yo coma en exceso significa que otra persona en otra parte del mundo la va a tener en defecto, imaginaos que todos pensáramos de la misma manera, nadie desperdiciaría comida. Si pensáramos que existe alguien en el mundo que está pasando hambre debido a que otras personas pues, nos sobrealimentamos. Entonces es una invitación a comer con esa conciencia, ¿no? Y no solamente eso, sino sentir gratitud, ¿no? Yo tengo mi mesa llena de alimentos, ahora voy una vez a la semana a comprar al supermercado, pero encuentro de todo. Quizá en Siria los refugiados no encuentran comida ni siquiera sin estar en cuarentena cuando van al supermercado. Y si yo pensara cada vez que voy a comer, si yo sintiera gratitud, ¿no? Acerca de esos alimentos, ¿no? Pensar en qué es lo que ha tenido que suceder para que yo tenga ese alimento en la mesa, ¿no? ¿Cuántas personas han tenido que trabajar en cadena, desde el agricultor que sembró la lechuga, el que lo recogió, el transportista que lo llevó al supermercado, el personal del supermercado? Yo creo que en esta época, precisamente en esta crisis mundial que estamos viviendo, estamos siendo cada vez más conscientes de la importancia de esa cadena de favores, ¿no? Esa cadena de producción de personas que están trabajando por nosotros, que al final están poniendo todo su amor, ¿no? Gracias al cuidado con el que ellos hacen las cosas, yo recibo ese alimento en mi mesa. Imaginaos qué bonito sería que todos comiéramos con esa conciencia. ¿Quién se podría sentir solo si pudiéramos realmente sentir esa gratitud cuando vamos a comer? Es imposible. Nos sentiríamos conectados con el todo, ¿no? Todos estamos conectados. Yo podría sentir que otros han hecho algo por mí porque esa comida yo la recibo en mi mesa gracias a un montón de personas que han trabajado para mí, y también podría sentir que soy parte de esa cadena de favores actuando con la generosidad de voy a comer lo que necesito y no más de lo que necesito para evitar el desperdicio de comida en el mundo, ¿no? Y que no existan otras personas, al menos que no sea por mí, que existan otras personas que no tienen que comer, ¿no? Wow, wow. Sería maravilloso trabajar con esa conciencia. Bueno, y no solamente eso, sino que estaría muy bien que uno se preguntara, antes de empezar a comer, ¿realmente tengo hambre? ¿Realmente quiero comer? Porque muchas veces comemos, pues como ha comentado Carlos, pues para paliar una incomodidad, o quizá comemos porque es un hábito, porque ha llegado la hora, porque he quedado con alguien, porque me aburro, ¿no? ¿Realmente quiero comer? ¿Tengo hambre? ¿Y de qué tengo hambre? ¿Os habéis hecho alguna vez esa pregunta? No sé si estáis escribiendo en el chat, pero me gustaría que me lo escribierais. Sí, estáis hablando de dar gracias y bendecir la comida, efectivamente. Fijaos que se relaciona muchísimo el tema de los rituales de bendecir la comida y dar gracias por lo que vamos a comer, se relaciona con algo religioso. Y no es así, realmente esto se ha hecho en todas las culturas y todas las civilizaciones en la historia de la humanidad. Desde los egipcios se tiene constancia que se da gracias por el alimento que se va a tomar. Y yo, para mí, no es algo religioso, es algo realmente espiritual. O sea, es una conexión espiritual con el resto de los seres vivos de este planeta, como acabamos de hablar. Bueno, como os estaba diciendo, ¿de qué tenemos hambre?
Vamos a hablar sobre eso. Hay un médico que es referente en el mundo del mindful eating, que no sé si habéis oído hablar, que está relacionado con el mindfulness, que es la práctica de la meditación oriental traída al mundo occidental, y eso llevado a la forma de alimentarse es el mindful eating, que es comer con atención plena, comer de manera consciente, estando atento a lo que voy a comer y a la manera en la que voy a comer. Bueno, pues como os decía, hay un médico que es un referente mundial en el mindful eating que se llama Jan Chozen-Weiss, que definió que existen 7 tipos de hambre. Y los voy a enumerar para que veáis que muchas veces cuando vamos a comer deberíamos hacernos esta pregunta siempre, porque muchas veces no tenemos hambre de comida, sino de otro montón de cosas. Él definió que existía un hambre visual, un hambre olfativa, un hambre bucal, estomacal, celular, mental y del corazón. Fijaos, todo lo que viene del cuerpo físico, pero es que no solamente somos un cuerpo, también tenemos una mente y un corazón. Entonces, fijaos, el hambre visual. El hambre visual es cuando comemos con los ojos. Esto nos ha pasado a todos, ¿no? ¿Cómo saciar este hambre? ¿Cómo satisfacer este hambre? Que habrá personas que lo tengan más desarrollado unas que otras debido a sus condicionamientos, debido a un montón de cosas, ¿no? Pues a la hora de comer, utilizar, por ejemplo, recipientes más pequeños, que cada día los platos y las tazas son cada vez más grandes, entonces nos obliga a utilizar porciones más grandes. Si utilizamos recipientes más pequeños, podríamos ver más lleno el plato y eso engañaría un poco a nuestra mente también. Y la forma en la que decoramos los platos, la forma en la que los vestimos también es importante. Pues a lo mejor ese hambre visual se llena simplemente viendo colores, ¿no? Pues a lo mejor si me preparo una ensalada bonita, llena de colores, bien presentada, en una mesa bonita, quizás sí puedo saciar ese hambre visual. Después está el hambre olfativa. El hambre olfativa, que es muy potente porque funciona mucho a nivel inconsciente. Esto viene del cerebro de hace miles de años, de que nos servía para identificar los alimentos tóxicos. Fijaos que la lengua puede identificar 5 sabores, pero el olfato puede identificar 100.000 olores. Y este hambre olfativa, pues la podríamos saciar perfectamente simplemente pues, con aromaterapia en nuestra casa, o en cuanto a la comida, pues utilizando condimentos que añadieran, pues, por ejemplo, hierbas aromáticas, y con eso pues, podríamos saciar también este hambre olfativa, que muchas personas lo tienen muy desarrollado, ¿no? El hambre estomacal sería ese que hemos condicionado nosotros con, por ejemplo, establecer unos horarios determinados para la hora de comer. Hemos acostumbrado al estómago a distendirse cuando a lo mejor no le apetece. Porque muchas veces comemos porque ha llegado la hora o porque hemos quedado con alguien, ¿no? Y evidentemente, pues el estómago lo hemos acostumbrado mal. Muchas veces se puede incluso confundir pues, con los síntomas de un reflujo gastroesofágico o de la ansiedad, porque son síntomas parecidos también de incomodidad en el estómago. A veces comemos pensando que es hambre y realmente si lo que tenemos es un reflujo gastroesofágico, lo que vamos a hacer es aumentarlo y sufrir más. Por igual, fijaos si es importante saciar ese hambre estomacal de una manera adecuada. Hemos acostumbrado el estómago a comer a deshoras y tenemos al sistema digestivo agotado. No solamente repercute en el estómago se agota el hígado, se agota el páncreas, se agotan las glándulas suprarrenales. No podemos estar comiendo a cada 2 por 3. Porque cada vez que empieza un evento de digestión se pone en marcha toda la maquinaria digestiva de todo el cuerpo, toda la secreción de jugos gástricos, de enzimas digestivas. Es un gasto de energía enorme. Y fijaos que el cuerpo está preparado para utilizar pues, de un 15 o 20% de su energía vital en la digestión. Y actualmente, tal y como comemos, estamos utilizando un 80, 85 y hasta un 90%. Pero fijaos si es importante tener en cuenta esto. Deberíamos de darle al estómago la comida adecuada, la cantidad que necesita. Sí que es importante mirar las cantidades. Y bueno, a partir de aquí ya podemos hablar del hambre celular, que es el hambre real, el hambre física, el hambre de nuestras células. Lo que pasa es que las células no saben pedir, cuando tienen hambre no saben pedirlo, pues, oye, mira, que es que tengo que duplicar el ADN y necesito purinas, ¿me puedes comer un cachito de carne? O es que necesito vitamina C, ¿puedes comerte un kiwi? Ellos no dicen eso. El hambre celular
aparece como unos síntomas que pueden confundirse, por ejemplo, son los mismos síntomas que la ansiedad, ¿no? Aparecen pues, un dolor estomacal, dolor de cabeza, irritabilidad, incluso mareos. Entonces es muy importante, es crucial identificar bien este tipo de hambre, este hambre real, conectarnos bien con nuestro cuerpo, de ahí las prácticas del mindfulness que os comentaba al principio, nos pueden ayudar, la meditación, el mindfulness, hay muchísimas prácticas que a cada uno le pueden venir bien, unas u otras, pero lo importante es conectarnos con nuestro cuerpo y aprender a escucharlo y saber cuándo realmente tenemos hambre de verdad, hambre de comida, porque cuando hay hambre de comida, solamente se sacia con comida, no se sacia con ninguna otra cosa más. Entonces, cuando aún no tenemos esa conexión con el cuerpo, no sabemos escucharlo bien, la forma de identificarlo sería, en primer lugar, beber agua, porque a veces se confunde el hambre con sed. Si el hambre se me va después de haber bebido agua, pues efectivamente no era hambre real, era sed, ¿no? Normalmente vivimos en una deshidratación constante porque se nos olvida beber y el cuerpo necesita líquidos para sus funciones vitales. Incluso hasta existen aplicaciones de móvil, que no sé si lo sabíais, para ayudarte a recordar los momentos del día en los que tienes que beber. O sea, fijaos hasta qué punto hemos llegado. Vamos tan deprisa por la vida que no nos acordamos ni siquiera de que tenemos que beber. Entonces, a veces la sed se confunde con el hambre. Entonces, beber antes de comer puede ayudarnos a paliar esa sensación incómoda. Y si después de beber seguimos teniendo hambre, entonces quizá deberíamos de hacernos alguna otra pregunta, ¿no? A mí me sirve, por ejemplo, preguntarle a mi cuerpo, a ver, ¿tú te comerías ahora una manzana? Y si mi cuerpo me responde, no, a mí lo que me apetece es un brownie de chocolate. Le digo, bueno, pues entonces tú no tienes hambre, porque el que tiene hambre de verdad se comería cualquier cosa, cualquier cosa. Le dieras una manzana, le dieras cualquier cosa, porque es hambre de verdad, o sea, hambre de nutrientes reales. Y las células de nuestro cuerpo nunca nos van a pedir un brownie de chocolate. Las células de nuestro cuerpo lo que quieren son los nutrientes de verdad, quieren proteínas, quieren grasas saludables, quieren hidratos de carbono, quieren vitaminas, quieren minerales. Entonces, si tu cuerpo te está pidiendo un brownie de chocolate o una pizza grasosa, realmente no viene de tus células, que son bastante sabias, la sabiduría del organismo, sino que viene de tu mente. Y esa sería el siguiente, el hambre mental. El hambre mental procede de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, que no son más que pensamientos que creemos verdad y que hemos creado a lo largo de la vida desde la infancia y nos han condicionado. Este hambre es muy difícil de calmar porque la mente nunca descansa. Siempre se está retando a sí misma. Es la que me dice lo que debo comer, lo que no, lo que está bien, lo que está mal. Ay, pues he oído de esta otra dieta, prueba esta otra cosa. O tú sigue comiendo, que no pasa nada. Si porque te llenes un poquito más no te va a pasar nada. O tú sigue comiendo, que no sabemos cuándo vamos a parar y se va a haber comida después. ¿No? ¿No os ha pasado eso nunca en un viaje de estos organizados? O ahora cuando vamos al supermercado es la misma actitud, ¿no? La de comprar todo lo que haya, no sea que la semana que viene no vaya a haber nada, ¿no? Pues eso es lo que nos dice la mente, porque la mente está programada para el ahorro energético y para estar preparada para la supervivencia. Entonces, si fuera por la mente, comeríamos un montón siempre y no nos moveríamos nunca. O sea, reposo absoluto, cero gasto de energía. Porque si tuviéramos que salir corriendo porque viniera un peligro, tendremos que estar preparados, ¿no? Entonces, este hambre mental solamente se calma precisamente calmando la mente, bajando el ruido mental. Y de ahí esas prácticas que os decía de conectar con el cuerpo y calmar los pensamientos en este caso, ¿no? Y bueno, pues aparte del hambre mental, nos queda el hambre del corazón, que sería lo que llamamos el hambre emocional, que viene de las emociones, que es el que ya ha comentado un poquito Carlos, ¿no? Que cuando queremos paliar esa sensación de carencia, esos vacíos emocionales que hemos acumulado en nuestro interior pues desde hace muchísimos años, quizá desde la infancia, y bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que este hambre emocional, o hambre del corazón, jamás se va a saciar con comida. Eso es lo que tenemos que tener presente. Que el hambre celular, el hambre bucal, el hambre estomacal se podrían saciar con comida, pero no el del corazón.
Entonces sería importante que nos fijáramos en esto para aprender a tratar esos vacíos emocionales pues, mediante una terapia, mediante meditación, tomando conciencia, para que eso no nos condicione, evidentemente, y no nos haga comer en exceso. Entonces, quería comentar algo más acerca del tema de los ayunos que habíais preguntado por el chat. Y bueno, cuando he comentado que efectivamente estamos utilizando o desgastando el sistema digestivo, que está cada vez más agotado porque comemos en exceso, porque comemos a todas horas, y una forma de, digamos, de resolver esto, de ayudarle al cuerpo, es mediante los ayunos o las curas depurativas. Por eso hay corrientes y filosofías y escuelas de nutrición que recomiendan los ayunos como una forma de reseteo del cuerpo. Estos ayunos se pueden hacer de muy diferentes maneras. Hay ayunos más cortos, ayunos más largos. Los ayunos más largos, por supuesto, deberían de hacerse en situaciones más controladas, controlado pues por una persona, un profesional, porque cuando los ayunos se prolongan en el tiempo, al principio se produce una acidificación en el cuerpo, pero a la larga produce una alcalinización, que es lo que se busca con todo esto. Entonces, por eso tienen que ser controlados. Y, por ejemplo, la corriente higienista, o también en el Ayurveda, se recomiendan este tipo de prácticas precisamente cuando se necesita recuperar el cuerpo, porque cuando hacemos un ayuno, el cuerpo lo que hace es destinar la energía, en lugar de a digerir, se destina a eliminar tóxico y regenerar el tejido. Y así es como pueden descansar los órganos, necesitan vacaciones, descansan y después vuelven otra vez a su funcionamiento. Esos ayunos no se pueden hacer constantemente, porque entonces el cuerpo no estaría normalmente funcionando en todas sus capacidades, vamos a decirlo así, ¿no? Son momentos de sanación. Sí existe hoy día el ayuno intermitente, que muchas veces preguntáis. El ayuno intermitente es como la forma moderna que ha encontrado el hombre moderno de hacer estos ayunos que se llevan haciendo pues desde todas las civilizaciones. Hay cultura de ayuno como método de sanación. Y el ayuno intermitente consiste en 8 horas de comida, 16 horas de descanso aproximadamente, cada uno luego lo hace de una manera, se hace día a día y es lo que practica mucha gente. ¿Y está bien? Bueno, pues está bien a las personas que les sienta bien. Hay personas que quizá no les siente bien porque el hecho de no desayunar en la mañana les puede generar más ansiedad, y ya hemos visto que la ansiedad es uno de los graves problemas que hay en la alimentación hoy día y que puede pues, generar problemas en las digestiones. Así que bueno, esa es otra de las cosas que quería aclarar de las preguntas que habéis hecho. No sé si me habéis hecho alguna otra pregunta más por el chat. Mónica, sí, me gustaría comentarte algunas preguntas que han ido surgiendo, ¿vale? Y Vale. estoy leyendo por aquí. Hace tiempo, vale, vamos aquí. El primero dice, Alfredo, ¿qué opinan del ayuno intermitente, que justo lo has comentado? Y si pueden, por favor, menciónenos los alimentos considerados inflamatorios que debemos evitar estos días. No sé si estos días se refiere en estos días de confinamiento o supongo que es estos días de ayuno intermitente. Vale. Bueno, pues en cuanto al ayuno intermitente, que ya lo he comentado, me parece muy recomendable a las personas que son capaces de llevarlo a cabo y que les sienta bien, que son pues muchas, o sea, no es algo descabellado. Sin embargo, hay personas que les genera más ansiedad el no comer por la mañana porque la sensación de hambre que viene dada por la grelina, una hormona, tiene un pico a las 8 de la mañana, y hay personas pues, que no consiguen gestionar la ansiedad que les genera no comer entre las 8 y las 9 de la mañana, imagínate, ¿no? Después de ese pico. Entonces, en ese caso, pues el ayuno intermitente no se puede hacer tal cual, digamos, se podría cortar o directamente pues no practicarlo, sino hacer tu desayuno normalmente pues entre las 8 y las 9 de la mañana, que será una hora más o menos razonable, para evitar pues esa ansiedad que te podría acompañar a lo largo del día. En cuanto a los alimentos que producen inflamación y que, bueno, pues los alimentos que producen inflamación y que producen acidificación son prácticamente los mismos. Son alimentos que son tóxicos, que se consideran tóxicos. Pues, por ejemplo, las carnes rojas son alimentos que producen más inflamación,
Los lácteos pueden ser alimentos que sobre todo a determinadas personas puedan producir más inflamación, las harinas refinadas, los azúcares refinados, todo este tipo de alimentos son alimentos muy acidificantes, producen estados de acidificación y de inflamación general en el cuerpo, que es un caldo de cultivo perfecto para cualquier infección o para el desarrollo de cualquier enfermedad, véase el cáncer, por ejemplo. Y bueno, pues en estos días de cuarentena, quizá esto, a lo mejor ahora Carlos quiere añadir algo más, que es el que estaba comentando la forma de alimentarnos en estos días, pero en estos días de cuarentena pues yo os recomendaría que no hicierais uso de ese tipo de alimentos y que os inclinarais hacia una opción más saludable, porque sería una forma de que reforzarais el sistema inmune y estuvierais perfectamente preparados en caso de que llegara la infección o en caso de lo que pueda venir, ¿no? No solamente para estos días, sino para siempre. No sé si Carlos quiere añadir algo más. Quizá esta pregunta iba para él. Vale, la pregunta en cuanto a qué alimentos evitar y cómo aplicar el ayuno intermitente o cómo comer sería, ¿no? Una mezcla de las tres. No, creo que eran preguntas diferentes. El ayuno intermitente yo creo que ya está claro, sería el tema de los alimentos que producen inflamación para estos días. Alimentos a evitar para estos días. Si quieres añadir algo más. Vale, pues básicamente si a alguna persona le resulta casi imposible no comer cualquier cosa, es decir, es imposible no comer chocolate, no comer pizza, dulce, salado, que busque sustitutos. Por ejemplo, chocolate, empezar por algo del 85%, del 80% o del 75%, sustituir un cuadro controlado. El tema de la comida procesada, si realmente queréis tener un compromiso y os da cosa tirarlo, regalárselo a alguien. Lo notaréis, porque aquí es mucho mejor no tener el enemigo en casa, porque aquí os lo comeréis y lo sabéis. Y básicamente lo mejor es tener sustitutos. Por ejemplo, el tema del chocolate es 75-80%, porque aparte esto os va a dar triptófano, que esto básicamente, aparte de dar ese piquito de dopamina, de placer, de ¡ay, qué rico está el chocolate! Pues básicamente os va a dar bienestar. El triptófano pide bienestar, básicamente. Os da bienestar. Como las frambuesas, que también tienen algo de triptófano. Y esto, lo primero. En cuanto a los salados, pues sí que os recomiendo usar algún tipo de, si acaso, sal gruesa o principalmente echarle las comidas. Y sobre todo, no, cuando sintáis la ansiedad, comer los alimentos más limpios posibles. Es decir, que en cada comida haya una fuente de proteínas, de hidratos fibrosos y de grasas buenas. Es muy importante las grasas buenas. Por ejemplo, el chocolate, cacao, el puro, son grasas buenas. Luego también frutos secos, aguacates, salmón, esto es súper importante. Luego también por el tema del funcionamiento hormonal, porque muchas veces se cree de que, bueno, voy a evitar las grasas. Y las grasas buenas son totalmente necesarias, porque si se produce cualquier tipo, es decir, si no se comen grasas buenas, tanto en hombres como mujeres, esto puede acarrear a largo plazo problemas hormonales de tiroides, etcétera. Un montón de problemas que luego a veces parece que se están dando palos a ciegas sin saber qué, cuando realmente detalles como no ingerir grasas buenas puede influenciar en esto. Vale, Mónica, creo que hay más preguntas Sí, para ti. Perdona, me ha quedado algo importante por decir y no quiero que se me olvide antes de continuar contestando preguntas. Cuando he hablado de los tipos de hambre me ha quedado una muy importante, que es el hambre bucal. Creo que me la he saltado. Y ahí quiero comentar algo sobre el tema de la masticación. El hambre bucal es ese deseo que tiene la boca de tener sensaciones placenteras, ¿no? Entonces, la boca lo que quiere es sabores, ¿vale? Quiere un festival de sabores. Y la cuestión es que la lengua es muy vaga, ¿no? Se cansa enseguida. Entonces, cuando estamos masticando un alimento, claro, al masticarlo y al salivarlo, pues los alimentos van perdiendo sabor progresivamente, ¿no? Y lo que quiere la lengua es que tú introduzcas un bocado de comida, el siguiente bocado inmediatamente, para poder volver a sentir sabor, ¿no? Y claro, si hacemos eso, corremos el peligro de comer muy, muy, muy deprisa. Y al comer muy, muy, muy deprisa, lo que sucede es que la señal de que estamos comiendo no llega al cerebro
a tiempo como para que se genere la sensación, la sensación de saciedad. La saciedad que es específica, sensorial, que se produce en la boca. Entonces, deberíamos de masticar despacio y adecuadamente, que es otro de los puntos del mindful eating, aprender a masticar bien los alimentos, despacio, salivarlos bien, por varios motivos. Uno, por este que os estoy contando, porque la saciedad específica sensorial que se produce en la boca solamente se da cuando el alimento está el tiempo suficiente para que la señal llegue al cerebro y vuelva de nuevo, ¿no? Si no, si estamos comiendo deprisa, como decía antes, puede ser que ni siquiera nos demos cuenta, y lo que no se da cuenta realmente es como si no existiera. Entonces, al no existir, yo me puedo estar comiendo una vaca y no darme cuenta. Entonces, nunca voy a tener sensación de saciedad, voy a querer más, más, más. Entonces, para evitar el comer más, tengo que llegar a esa sensación de saciedad a nivel sensorial en la boca. Porque si no, el alimento llega al estómago y entonces la sensación de saciedad surge pues, de la distensión de las paredes del estómago. Entonces ahí habremos comido mucho más. Eso por un lado. Y luego hay otros dos motivos, y es que al masticar, primero comienza la digestión de algunos alimentos, por ejemplo de los almidones, porque la tialina es una enzima digestiva que se produce en la saliva. Y el otro motivo es porque al mover la musculatura facial y de la lengua, eso también tiene un efecto calmante del sistema nervioso y nos ayuda a calmar la ansiedad. Entonces, enfrentarnos a la hora de comer de esta manera, digamos que sería la forma más efectiva en cuanto al gasto de energía, ¿no? Y bueno, era eso lo que quería comentar que me había quedado en cuanto a los tipos de hambre. Y ahora sí, dime. Vale, Mónica, bueno, yo veo que hay un montón de preguntas, como por ejemplo, te las voy a leer, pero mi propuesta es que si quieres que Mónica, o sea, que continúe Beatriz o continúe Bea, Vale. para que dejemos las preguntas al final. Porque hay preguntas muy interesantes, pero también, o sea, creo que es mejor que unamos todo. Además, Bea va a dar consejos prácticos, ¿no? De cómo aplicar ahora, que tenemos un montón de ganas, y después responder unas preguntas como por ejemplo, si me atraganto significa que no me estoy respetando, o que no soy consciente de los alimentos, o que para mí la comida es un mero trámite, si es mejor comer menos veces y más cantidad, o al revés, o si la ingesta calórica recomendable sigue siendo la misma antes que en el confinamiento o debe cambiar un poco. Pero bueno, yo adelanto estas preguntas que si puedes responderlas al final y que, bueno, pues continúes con tu charla o si has terminado, que demos paso a Bea y luego al final las respondamos todas. Hay más preguntas, después al final leeré todas y vamos respondiendo una a una. Vale, bueno, no sé, yo si queréis damos paso a Bea para que ella también haga su intervención y después contestamos las preguntas. Vale, hola chicos, espero que me oigas bien. Yo me presento, gracias por los thumbs up. Me presento, soy Beatriz, rápidamente soy coach de nutrición y experta en cuidados de la piel y ayudo a las mujeres a curar su acné, sus problemas de piel, regular hormonas mediante un programa de nutrición consciente y salud intestinal. Entonces, creo que la comida es medicina, como lo venimos hablando en esta conferencia, y que nuestro mayor reto ahora es cómo alimentarnos de manera sostenible y de manera consciente ahora mismo. Entonces, en eso me especializo, en nutrición consciente, nutrición sostenible y basada en plantas desde hace más de 4 años. Entonces, para terminar un poco esta conferencia, y como tercer punto voy a hablar de un plan de acción, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a replantear la comida en el futuro? Y recogiendo lo que ha dicho Carlos y lo que ha dicho Mónica, vamos a crear nuevos hábitos saludables, que es esencial para cambiar nuestra vida ahora y empezar de nuevo con una buena relación con nosotros mismos y con el planeta. Entonces, este momento ahora mismo es el momento de sacar lápiz y papel, chicos, para apuntar cuáles son estas pautas, este plan de acción para poder comer mejor. Entonces, con lo que yo ayudo a mis clientas es tener una dieta antiinflamatoria y creo que es muy buen momento para plantearse esto. Una dieta antiinflamatoria consiste en sustituir alimentos procesados por alimentos más sanos. Entonces, ¿qué sería esto? Sería una dieta basada en productos integrales, legumbres, frutas, antioxidantes, verduras orgánicas, si es posible,
Perdonad. Entonces, los ejemplos que yo puedo dar, y esto es lo que tenemos que apuntar todos, sería cómo sustituir los alimentos procesados por alimentos más sanos. Por ejemplo, a la hora de desayunar, muchas personas comen cereales con leche. Eso se puede sustituir muy fácilmente porque los cereales, por ejemplo, son azúcares rápidos y no nos benefician en nada. Podemos sustituirlo por un buen desayuno con un porridge, que sería avena con leche de almendra y un puñado de nueces. Ese es un muy buen ejemplo de un muy buen desayuno que sustituir de ahora en adelante. También podríamos sustituir lo que son las carnes rojas procesadas, las hamburguesas, todo ese tipo de alimentos, con alimentos más sanos, que sería pues, pescado, atún, sardinas, salmón, huevos orgánicos, incluso para la proteína. Otra sustitución sería sustituir los zumos de naranja que venden en botes o en Tetrabricks, o los zumos de piña, los zumos lo que queráis, por fruta, por piezas de fruta entera, que se come así a mordiscos, es la mejor manera de comerse la fruta. Y alguna cosilla más, por ejemplo, sería sustituir lo que es el pan de molde o el pan blanco que compramos y que congelamos por el pan integral de cereales, que podéis comprar un buen pan de centeno y tenerlo en el congelador, y así podéis suministraros en tostadas durante muchísimo tiempo. Eso es un muy buen tip que yo doy mucho a mis clientas. Y algo que quería también enfocar aquí en esta conferencia es informarse en suplementación, en qué suplementos podemos tomar la suplementación correcta para apoyar al cuerpo para cumplir sus funciones. Entonces, si notáis que os falta algo, o si pensáis que os falta algo, ir a preguntar por un examen de sangre para que puedan ver qué es lo que os pueden recetar para apoyaros, para apoyar vuestro sistema. Porque había un estudio muy reciente que dice que las naranjas de ahora tienen el 50% menos de vitamina C que hace 50 años. Eso quiere decir que la comida en sí, por muy orgánica que sea, a veces no es suficiente, sobre todo si sufrimos de otras carencias, de ansiedad, de falta de hierro, ese tipo de cosas, así que la suplementación es muy, muy importante. Y nada, he recibido muchísimas preguntas sobre cómo organizarse las comidas de manera saludable, y aquí va como más tips y una guía sobre cómo tener una lista de imprescindibles, ¿no?, para poder comer. Entonces, la primera base que siempre aconsejo es tener una lista en el teléfono de los imprescindibles que tener en la cocina. Cosas que nunca tienen que faltar, como legumbres, quinoa, fruta, verdura congelada, leche vegetal, que son alimentos muy versátiles con los que vamos a poder hacer recetas fáciles y nutritivas. Entonces, primero, para organizarse, es tener esa lista de imprescindibles, porque sin eso nos vamos a perder, vamos a ir al súper y vamos a comprar todo lo que vemos en vez de lo que hay en la lista. Y segundo, asegurarse que nuestro plato está dividido en 3, que sería un tercio de proteínas, que doy un ejemplo que podrían ser huevos, salmón, cualquier fuente de proteína que queráis. Tercio de carbohidratos, que podrían ser batata asada, arroz, pasta integral, y un tercio de verduras, que podrían ser espinacas, pimientos, aguacate, la verdura que queráis, preferiblemente verde. Y eso os asegurará tener comidas equilibradas. Si queréis comer en platos más pequeños, que es lo que favorecerá que vuestra mente piense que estáis comiendo bastante y mucho. Perdón, si estáis oyendo sirenas es que están aplaudiendo aquí la policía y todo. Y eso, entonces, lo que decía, asegurarse de que el plato está bien compuesto, y si podéis, por supuesto, como decía Mónica antes, tener vuestro horario de comidas definido de manera regular como una rutina para que el cuerpo siga procesando la comida de manera normal y que no estemos ahí picando comida por todos lados.
Y algo más que quería también decir para terminar y luego vamos con la ronda de preguntas, sería el snack, o sea, picar entre horas. Lo siento mucho. Hay un coche de policía que está pasando ahora y yo ni me oigo hablar. Vale, perfecto. Decía yo, picar entre comidas. Aseguraros que en la cocina tenéis cosas saludables cuando os dé la ansiedad o cuando os dé el estrés de ay, se me antoja X o Z, y no tener las patatas fritas, no tener las chuches, no tener las chips Ahoy, tener pues piezas de fruta, tener tomates, tener hasta zanahorias crudas, cualquier cosa que os sirva como de comida confort, pero que sea saludable también, que os aporte nutrientes, porque de eso también vamos comiendo en casa. Vale, pues podemos empezar con la ronda de preguntas si queréis, o leer las preguntas que nos han estado haciendo desde el principio o que no hayamos contestado. Así que es el momento ahora de escribir por el chat, chicos, si tenéis alguna pregunta. Disculpad, que yo ya he empezado a contestar alguna por el chat. Ningún problema. Para ir avanzando, Vale, he contestado pues si la queréis, pregunta del... os voy leyendo desde el principio, Sí, os voy sí. leyendo desde el principio las preguntas y vais contestándolas, y luego todas las personas que tengan más preguntas, por favor, que las vayan poniendo, ¿vale? Entonces, la primera pregunta era, creo que la he leído ya antes, a ver si lo encuentro, que era sobre qué pasa si me atraganto. ¿Qué significa que yo cuando como me atraganto? ¿Significa que no estoy respetando la comida? ¿Significa que no estoy respetándome... no estoy siendo consciente de la comida que como, o si como por puro trámite? Esa es una pregunta que han hecho, no sé si quién quiere responderla. Creo que está más para Mónica. Si te atragantas, pues hombre, si es porque comes deprisa, si el atragantamiento es por comer deprisa, evidentemente es porque uno no está prestando atención a la hora de la comida, ¿no? Quizás no estás en un estado de calma, estás nervioso, estás estresado, estás agobiado, y entonces pues uno come de una forma más atormentada, ¿no? Más atropellada. Pero vamos, yo no me haría tantas preguntas, porque a veces uno se atraganta por accidente. O sea, quiero decir que a veces la comida se va por un lado que no esperabas y no es tanto, no hay que buscarle tanto. Yo pienso que quizá sería más fácil mirar cómo está tu respiración y mirar qué estás sintiendo tú en ese momento, ¿no? No tanto el atragantamiento, porque eso depende de muchísimas cosas. Entonces, mira si en ese momento estás respirando tranquilamente, si tienes una respiración abdominal o tienes una respiración más bien torácica y atropellada, entonces te puede dar una idea. Y no me acuerdo de otra cosa. Por aquí me preguntan también, ¿es mejor entonces, para los tres o para quien quiera responderla, es mejor entonces comer menos veces más cantidad o comer más veces menos cantidad? Depende de tu metabolismo, básicamente. Si depende de lo que sientas, obsérvate. Yo personalmente prefiero, mi cuerpo digiere mejor comer pequeñas cantidades, pero más veces al día, porque así como digiero, o sea, y evacúo, y voy así. Depende de tu digestión. Entonces, escúchate, obsérvate y mira qué es lo que te sienta mejor. Y a veces comer grandes cantidades de comida de una vez, vamos a sentirnos súper cansados, vamos a dormirnos por ahí, vamos a hacer la siesta, porque el cuerpo tarda en procesar. Entonces, solo cuestión de, pues lo que venimos diciendo, comer conscientemente y observar cómo es tu digestión. Vale. Por aquí el siguiente es, ¿qué tan importantes son los horarios para las comidas? Eso es importante respetar el ritmo circadiano. Exacto. El ritmo circadiano del cuerpo. Y seguir, digamos, los ritmos de la luz. Porque el cuerpo por la noche está preparado para descansar, para dormir. Y hay una hora, puede ser pues a partir de las 9 de la noche aproximadamente, que es cuando se empieza a segregar la melatonina, y es cuando ya nos preparamos para el descanso. Y claro, también a esa hora aproximadamente es cuando se dejan de segregar enzimas digestivas. Ya si yo como más tarde, imaginaos si como a las 12 de la noche,
no es que no lo vaya a poder digerir, pero al cuerpo le hacemos hacer un sobreesfuerzo. Tiene que trabajar más, tiene que gastar más energía. Y entonces, de lo que se trata es de favorecer las digestiones, que sean más fáciles y de que no gaste tanta energía, porque es la única manera de estar vital, ¿no? Y de no estar desvitalizados. Y además, por la noche se produce de forma natural los procesos de eliminación de tóxicos, el cuerpo elimina tóxicos y regenera tejidos, se produce la regeneración. Por eso cuando nos despertamos por la mañana, pues se nos ha curado un padrastro que teníamos en la uña, pero a lo largo del día no ha habido manera de que se nos cure. ¿Por qué se nos cura por la noche con el mismo número de horas que han pasado? Porque ahí es donde se produce la regeneración de los tejidos. ¿Y por qué por la mañana cuando me levanto mi orina es más espesa o me huele más el aliento? Porque es cuando estoy liberando tóxicos y el organismo lo libera por todos los órganos emuntorios. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que debe dejarle al organismo que funcione de forma natural, que pueda hacer sus procesos de forma natural. Y si ahora le toca eliminar tóxico y regenerar tejido, pues dejémosle que la naturaleza es sabia y él sabe lo que tiene que hacer. Comer, pues comemos a partir de una hora razonable en la que ya el cuerpo está despierto y empieza a segregar enzimas digestivas. Lo que sucede, por ejemplo, con el ayuno intermitente, ¿por qué es bueno? ¿Por qué tiene esa ventaja el ayuno intermitente de empezar a comer, pues imagínate, a las 12 del mediodía y no desayunar a las 8 o las 9 de la mañana? ¿Por qué es importante? Porque es como para darle otra oportunidad más al cuerpo de que termine ese proceso de regeneración, porque todavía se prolonga un poquito más a lo largo de la mañana. Y entonces, si yo no desayuno hasta las 12 del mediodía porque puedo permitírmelo, porque mi organismo eso lo tolera, pues es maravilloso porque dejo más tiempo para esos procesos que hace el cuerpo de forma natural y que necesita energía para ellos. Entonces, si antes os comentaba que la digestión se lleva la mayor parte de la energía vital actualmente, que el organismo está preparado para gastar pues, un 15, un 20% máximo de energía en la digestión. Y tal y como estamos digiriendo, pues si yo como a deshoras, imaginaos, pues ceno a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, pues claro, estoy gastando más energía de lo habitual. Si además meto alimentos procesados y un montón de porquerías, perdón por la palabra, evidentemente la energía que tiene que gastar en digerir es muchísimo mayor. Entonces, si yo le permito al cuerpo que use la energía en otra cosa, pues va a estar feliz. Por eso es por lo que los ayunos intermitentes pues están teniendo tantos beneficios, ¿no? Entonces, Vale. es importante. Tenemos un montón de preguntas, entonces os pediría si podemos intentar ser un poco más breves, porque estoy contando y son las 20 preguntas y me parecen todas súper interesantes. Vale, la siguiente, así rápido, es, comenta Alfredo, ¿los requerimientos calóricos seguirán siendo los mismos estos días de confinamiento? ¿Deberíamos bajar las calorías diarias requeridas que se han estandarizado, que pone aquí 2.000 kilocalorías, o podemos mantener la dieta habitual? No sé quién quiere responder a esta pregunta, de vosotros tres. Carlos. Sí. Pues mira, para saber cuántas calorías necesitamos hay una fórmula que ustedes pueden calcular que se llama la fórmula de Harris-Benedict. Fórmula de Harris-Benedict. Harris-Benedict. Porque, a ver, aunque digan que se necesitan X calorías, tal, en función de la persona, al final cada persona tiene unos kilogramos, una cantidad de masa magra, y en función de nuestra actividad y de cómo nuestro sistema nervioso, si somos muy nerviosos o si somos aplatanados, por así decirlo, pues consumiremos más o menos calorías. Así que la realidad es esta. Más o menos las calorías que necesitamos es como una especie de quantum, como una aproximación que se da, que esta fórmula, si la calculáis, pues os aproximará más a esto, básicamente. Sí. Y luego otra pregunta que ha salido aquí que tiene relación, si un deportista necesita más vitaminas, minerales y proteínas diariamente que una persona sedentaria. Pues si se sigue una alimentación que se conoce como equilibrada, pues, a ver, para dar respuesta a esto, tiene que haber una alimentación equilibrada y como dijo Bea, pues haciéndose unas analíticas hormonales completas con el endocrino a ser posible, pues te dan más datos. Yo digo, si alguien aquí tiene curiosidad, hacerse estas analíticas por el endocrino dan una pista, una aproximación de si falta hierro, vitamina B12, son bastante útiles, si se puede, ¿sabes? Es decir, no tengáis miedo a hacerlas, simplemente es una aproximación. Es decir, te da unos resultados en un momento concreto del día. Tampoco hay que tomarlo como algo determinante.
Y luego han hecho aquí otra pregunta, que si los lácteos son, ¿por qué los lácteos son inflamatorios? Pues esto es debido a una enzima, la lactasa, que se pierde y dependiendo del grupo genético que tengamos, personas sobre todo de origen asiático y africano, tienen menos digestibilidad a la hora de digerir los lácteos, por así decirlo. Y esto es principalmente lo que causa inflamación. Aparte de los lácteos, la cantidad que se consume y esos lácteos, pues cómo se han criado esos animales, pues eso influye muchísimo. Qué bueno. Vale, pues la siguiente pregunta que teníamos por aquí es ¿qué son las verduras orgánicas? Preguntaba Cristina cuando Bea hablaba sobre esto de verduras orgánicas. Supongo se habrá preguntado Cris, yo me pregunto, ¿hay verduras no orgánicas? ¿No? Entonces, ¿a qué te refieres esto con que son verduras orgánicas? Y otra, para ir mejor 2 en 2, ya que nos quedan 9 preguntas, Sí. pregunta esmeriana. Las frutas, si no son ecológicas, mejor pelarlas, ¿no? Y además de comerlas solas para que no fermenten, no todas se pueden mezclar, ¿no? Como las ácidas con las dulces. Vale, pues voy a contestar por partes. Primero, Cristina, pues como ya le he dicho yo por el chat, pero os lo repito a todos, las verduras orgánicas son verduras que no han pasado por en ninguna etapa de su producción por fertilizantes, herbicidas, pesticidas químicos y tampoco los suelos en los que están cultivadas. Entonces, se supone que las verduras y las frutas orgánicas es las verduras y las frutas que deberíamos ya estar comiendo ya de por sí, debería ser el estándar, ¿no? Como hace 50 años, 100 años, pero no, porque estamos usando un montón de químicos en nuestras frutas y nuestras verduras, que hace que sí, que tenemos que pelarlas cuando no son orgánicas. Y sobre todo ahora con esto del virus es mucho más recomendable, por ejemplo, el pepino, tomates, cosas así. Y que... Perdona, pregunta sí, personal. ¿Y cómo sé si es orgánica o no? Es decir, a lo lo ponen mejor... en el súper. Lo Lo ponen pone. en el súper, por Y ejemplo... si no pone nada de orgánica, implica que no es orgánica, ¿verdad? Exacto. Hay no sé cómo se dice en español, pero un label, un label, que están labelizadas, y pone producto orgánico. Si te vas al Lidl o al Carrefour, hay como zonas de productos orgánicos en los que lo puedes encontrar y en general no van en plástico, van en como redes de papel o las puedes coger tú ya de por sí, pero sí, siempre lo pone. Vale, y la Y segunda a pregunta ver, era sobre si es mejor pelarlas o no. Bueno, pues si comerlas solas para que no fermenten, se pueden mezclar las frutas dulces con las verduras, perdona, dulces con las saladas, las ácidas, perdón, desmerianas. sí, a ver, en general sería más recomendable comer las frutas por la mañana para darte un chute de energía, frutas enteras, piezas de fruta, no en zumos, y luego ya durante el día seguir comiendo las verduras, tus verduras. Entonces ese sería como el proceso. Y tengo otra pregunta que me ha surgido aquí en privado, que ¿qué recomendamos desayunar con energía? Digo, perdón, ¿qué recomendamos desayunar para empezar la mañana con más energía? Y le estaba respondiendo a Cristina por privado y voy a contestar ya por aquí. Y me pregunta que si las tostadas con jamón y los cereales no son más recomendables. Pues contesto, lo de las tostadas con jamón, en mi opinión, van a ser demasiado pesadas para empezar el día, porque es carbohidrato, azúcares rápidos y te va como a ralentizar el organismo. Y los cereales igual, son calorías vacías, tienen muchísimo azúcar, es puro marketing y te van a aportar energía durante un periodo muy corto de tiempo, pero al final vas a recaer en el necesito azúcar porque te sube la insulina y al final pues no son recomendables para nada para el desayuno, en mi opinión. Vale. Sigo con las preguntas, si os parece. Sí. Y yo tenía 3 preguntas que les apunto por aquí, que es, uno, ¿cómo y cuándo empezar a hacer ayunos? ¿No? Ya en la academia Mónica nos habló sobre los ayunos y realmente que sirven para limpiar. Y siento que me gustaría empezar a hacer ayunos, pero no sé cómo empezar a hacerlos, cuándo empezar a hacerlos. Y realmente has hablado antes de, oye, hacer ayunos si realmente lo sentís. ¿Cómo yo siento que necesito hacer un ayuno? Es decir, sí que siento que es verdad que como desayuno, comida y cena, y quizás me parece hasta casi excesivo, ¿no? Comemos como muchas veces al día. ¿Cuándo empezar y cómo empezar? Quizás a lo mejor dejando de desayunar. Ponía David, que desde que David Navar ponía aquí que desde que ha dejado de desayunar se siente mucho mejor, ¿no?
Quizás haciendo eso, ¿cómo lo recomendaréis? ¿Alguien que nunca ha hecho un ayuno? Saber cuánto aguantas, supongo, cuánto aguantas sin comer, por ejemplo, desde que te levantas. Entonces, pasas toda la noche y si puedes aguantar hasta las 11, hasta las 12, puedes hacer para empezar, un tipo de ayuno intermitente y luego, obviamente, darle al cuerpo comida sana y saludable sin meterle mucho azúcar. Eso así empezaría yo. No sé si, Mónica, quieres añadir sobre los ayunos. Bueno, es que cuanto ayunos hay, Hay un montón. los formatos son bastante variados. Una forma muy sencilla de empezar es con el ayuno intermitente. Es algo que se ha puesto muy de moda ahora y es una forma muy sencilla de empezar y ver si realmente, bueno, pues te sientes bien no desayunar por la mañana a primera hora, porque es básicamente lo primero que se empieza a modificar cuando vas a entrar en una cura depurativa de más tiempo. Entonces, si eres capaz tu cuerpo lo tolera, no tienes problemas de ansiedad luego a lo largo del día y puedes desayunar más tarde de las 8 a las 9 de la mañana, pues a lo mejor empiezas a las 10, a las 11, hasta las 12 y lo primero que introduces en el organismo es fruta y a ver cómo toleras eso, pues entonces a lo mejor sí estás preparado para hacer un ayuno más prolongado. Quizás esa sería una manera así de empezar. Y luego Vale. bueno, pues hay ayunos que son de 2 semanas, hay ayunos que se pueden prolongar hasta 40 días, o sea, para que te hagas una idea. Hay muchos formatos. Hay un médico en España, un médico higienista muy famoso que se llama Carmelo Vizcarra, que podéis buscar su página web. Él tiene ahí un programa de todo esto de los ayunos y tal. Hace muchas conferencias, tiene mucha información en internet. Os voy a poner el nombre aquí en el chat y puede ser muy interesante para que lo exploréis a los que tenéis curiosidad por saber de los ayunos más en profundidad. Sobre estos ayunos, Mónica, dice Paula, a mí me gustaría probar a hacer ayunos, pero cuando paso varias horas sin comer, normalmente me mareo, entonces me da miedo. ¿Qué diréis o qué recomendáis en este caso? Bueno, las personas que han hecho ayunos, por ejemplo, yo he experimentado hacer curas depurativas largas y sí, es cierto que pueden surgir sentimientos de miedo, de me voy a marear, pero luego nunca pasa. Realmente eso nunca pasa, porque el cuerpo tiene una sobrealimentación, está totalmente llenito y repleto de nutrientes. Y en realidad es más un producto de la mente, porque nosotros, realmente si tenemos desnutrición, se debe a que no estamos comiendo adecuadamente, no a que dejamos de comer. Y la desnutrición se debe a que a lo mejor nos faltan algunas vitaminas o algunos minerales, pero en general no tenemos una desnutrición por falta de alimento en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos un exceso de proteínas, de aminoácidos, se come carne excesivamente. Se ha demostrado que los aminoácidos recubren muchos vasos sanguíneos y producen placas y producen problemas cardiovasculares. Lo que siempre se ha pensado que era el colesterol, pues también se ha visto que es con el exceso de aminoácidos, ¿no? De una dieta demasiado proteica. Entonces, en general, a no ser que seas una persona con un problema más específico en este primer mundo en el que vivimos y en esta sociedad en la que estamos viviendo, cualquiera podría hacer un ayuno si realmente lo sintiera y se lo propusiera. Vale, y ya por último... A la hora de hacer un ayuno hay que trabajar también la parte emocional, evidentemente, porque surgen miedos, surgen un montón de cosas. Sí. En un ayuno prolongado surgen síntomas de desintoxicación también. Surgen una serie de síntomas que uno tiene que tener en cuenta antes de comenzarlo, ¿no? Tienes que tener toda la información para saber que esas cosas pueden aparecer problemas en la piel, pueden aparecer estreñimiento, diarrea, pueden aparecer una serie de síntomas que son fruto de la desintoxicación que está haciendo el cuerpo a través de todos los órganos emuntorios. A lo mejor pues tu tendencia es eliminar por los ojos y tienes una conjuntivitis, qué sé yo. Entonces todo eso, por eso os digo que os recomiendo que leáis la página de este médico de Carmelo Vizcarra que habla mucho sobre los ayunos y todo cómo lo maneja él, ¿no? Como médico, como profesional.
Y al que tenga curiosidad, pues le puede venir muy bien toda esa información. Y luego, pues es ponerse en manos de un profesional, claro. Qué bueno. Hacerlos tú solo, como mucho los ayunos intermitentes. Vale, tenemos, bueno, nos quedan todavía 7 preguntas, pero ya la última para cerrar lo de ayuno es si podríais dar un ejemplo exacto poner un ejemplo de horarios de un ayuno intermitente. Dice JU002922. O sea, un ejemplo así rápido para empezar, de un ayuno intermitente. Alguien que no Un un horario exacto de ejemplo tal hora, tal hora. Un ejemplo es empezar a comer a las 12 del mediodía y dejar de comer a las 8 de la tarde. Eso es un ejemplo. 8-16. Y luego de ahí todas las variantes que cada uno pueda soportar. Vale, pasamos al siguiente punto, que no sé si iría para Carlos o para Beatriz o bueno, para Mónica, que es, dice Alfredo, ¿cómo mido de forma práctica las porciones para armar mi plato de comida? Medir las porciones de forma práctica para, perdón. Medir las porciones para armar mi plato de comida. Vale, pues debería ser, si tú coges un plato de tamaño normal, que no sea tampoco muy grande, porque si no te vas a quedar... porque la mente es muy lista. Si ve un plato pequeño lleno de comida, tu cuerpo va a decir, uy, guay, me voy a saciar y ya está. Y si ves un plato muy grande, aunque tengas una buena cantidad de comida, pues no va a ser lo mismo. Entonces, primero el tamaño del plato es esencial. Luego, segundo, pues dividirlo en proteínas, carbohidratos y verduras y tener bastante verdura para poder tener un buen aporte en fibra y poder evacuar bien. Entonces, esas serían las proporciones. Proteínas, carbohidratos, verduras. Vale, perfecto. Vamos así avanzando las preguntas, me encanta. Sí, El así siguiente de rápido. Esteban... No, sí, me gusta, tenemos un montón de preguntas. El siguiente de Esteban es, ¿a qué hora es conveniente ya no comer? Yo diría a partir de las 7, 8 de la tarde, pero porque también tengo un background, yo vengo de Francia y allí se deja de comer a las 8, por ejemplo. Aquí en España y con la cuarentena estamos todos cenando a las 10:30, 11, pero el caso es que si tú quieres descansar bien y dormir bien, deberías dejar de comer o de estar digiriendo 1 o 2 horas antes de meterte en la cama, porque al final no puedes descansar bien si estás digiriendo, es totalmente imposible. Entonces, al final, si te quieres acostar un poco más pronto y, por ejemplo, dices, me voy a acostar a las 11, pues a partir de las 8:30, 9 ya cena ligera y digestión y hasta luego. Vale, perfecto. Tenemos uno para Carlos, una pregunta de Juan de Mara que dice, aprovechando que está un experto en fitness, mi duda sería si en periodo de cura depurativa se podría realizar ejercicio. Esta semana, aprovechando el confinamiento, estoy haciendo el ayuno y no me atrevo a darme mucha caña. Sí, vale. Estoy hablando por aquí porque se me ha fastidiado el audio del PC, pero se me escucha, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué tipo de ayuno estás practicando, Juan? ¿Cuántas horas? Escríbelo o actívate el audio. Te lo activo. A ver, escribe. Se lo puedo poner yo. Lo puedo poner yo. Vale. Sí. No, la cura higienista detox, ¿no? Que ya conozco, es que la que ha estado hablando antes Mónica, ¿no? De 12, yo no llego hasta las 8, a lo mejor 9 o por ahí, 9:30, 10. Y estoy con crudos solamente, con verdura y... ¿Pero cuántos días va a ser? Llevo 4 y a lo mejor otros 4 más. ¿Y no puedes sé. comer semillas de algún tipo? Sí, no sé. Sí. A ver, sinceramente no he trabajado con nadie que ha hecho ayunos de más de 72 horas, ayunos totales, y en esos casos sí que han entrenado justo antes de romper el ayuno. En ese momento sí que a lo mejor se han pegado un entrenamiento muy intenso tal, y luego han comido inmediatamente después. En tu caso, ejercicio que no te fatigue mucho, sí que sería lo recomendable. No, que tampoco estoy haciendo mucho ahora, ¿eh? Es lo que me permite el confinamiento, ¿eh? Sí, pero vamos, que si es ejercicio de baja intensidad no debe haber problema ninguno. Pero vamos, tú considera un poco los ayunos totales de 72 horas, porque ahí es cuando se produce
la autofagia y regeneración total. No sé cómo lo estarás trabajando, pero sí que eso ya hay evidencia de que produce básicamente la regeneración total del orgánico, hasta 72 horas sin perder masa muscular de ningún tipo. Vale, ya van quedando menos preguntas. La siguiente es, Avita dice, tengo dermatitis atópica y tiendo a pensar que los alimentos tienen mucho que ver. ¿Hay algún tipo de alimento que sea mejor o peor? ¿Cómo descubro cuáles me vienen peor? Vale, pues yo creo que en cuanto a problemas de piel, tiene muchísimo que ver la alimentación. Hay 3 pilares. Lo que estás usando en la piel, o sea, qué tipo de cremas. El segundo pilar sería la salud intestinal, lo que estás comiendo. Y el tercer pilar sería el estrés. Entonces hay que mirar todo eso en profundidad y ver qué alimentos te están afectando y ver qué tipo de ansiedad o de estrés estás creando para tú crear la dermatitis que tienes. Entonces, es muy extenso el tema y entonces si quieres háblame por privado y podemos cuadrar para poderte ayudar fuera de la conferencia. Vale, pues sigamos. Retomo el tema del ayuno, supongo que irá para Mónica, que lo ha sacado cualquiera, que es, dicen, ok, ya me habéis dado un tip, que es empezar el ayuno al 12 de mediodía, empezar a comer y terminar de comer a las 8 de la tarde. Y a partir de ahí hago ayuno. Pero ¿cuántas comidas hago? 3 veces, sabemos que ya podemos comer solo de 12 a 8, pero ¿cuántas veces comemos en ese periodo? Mínimo 3, claro. Desayunarías a las 12, pues comerías, no sé, a las 2 o 3, a las 3 de la tarde, por ejemplo, y harías una merienda ligera como mucho y la cena a las 8, antes de las 8. No te da tiempo a mucho más, 3 o 4. Vale. La siguiente pregunta es para Bea y es ¿cuáles serían los imprescindibles de la cocina? ¿No? Ha habido un momento en el que has dicho unos tips y unos has dicho así un poco rápido, legumbres, quinoa. ¿Cuáles son ya los que dirías tú que son los imprescindibles en la cocina para este tip de después vamos a comprar, pero ya sabemos que esta es la lista que siempre debo tener en la cocina o estaría bien y si no lo tengo, pues voy a por ello directamente antes de coger bollos o comida procesada o otras cosas? Sí, a ver, tengo una lista que voy a sacar ahora mismo y que os puedo poner en el chat. Os la puedo copiar y pegar. Tengo una lista de los imprescindibles que hay que tener en la cocina cuando se trata de una dieta saludable y antiinflamatoria. Entonces, ahora mismo la estoy buscando y en cuanto la tenga os la pego en el chat, pero bueno, es bastante fácil y hay muchísimas legumbres congelados, sobre todo ahora que con este periodo de cuarentena tenemos que, bueno, vamos a hacer la compra 1 o 2 veces y compramos un montón, pues hay que saber cómo racionar la comida. Entonces, ahora mismo os pongo la lista por aquí y los que queráis le hacéis captura o la copiáis, pegáis en el ordenador. Ahora la pongo. Vale, pues seguimos entonces. Sí. Otra siguiente pregunta era ¿cómo regular los horarios de las comidas? Hablábamos de que el horario es muy importante, ¿no? Pero supongamos que hay un día que ceno a las 8, otro día ceno a las 11 y otro día a las 10 y otro a las 2 de la mañana. Entonces, ¿cómo? No sé si algún tipo, algo para empezar a regular los horarios. No sé si... ¿Cualquiera quien quiera responder a esta pregunta? No sé muy bien qué responder a esta pregunta. O sea, un tip para regular los horarios, pues organizarse. Es que no sé exactamente qué es lo que qué es a lo que te refieres con un tip en ese caso. Consejo. Sí, un consejo de personas que les cuesta mucho regular Pues estos horarios. como consejo, o sea, ¿por qué comes tan tarde? ¿Por qué comes a la 1 de la mañana? ¿Es porque sales del trabajo? ¿Es porque haces ejercicio? Porque el único motivo por el que podrías comer más tarde es porque vas a hacer deporte y entonces no puedes comer antes, ¿no? Pero Bueno, aquí un ejemplo, por ejemplo, de Esteban que dice, ¿qué me recomiendan hacer para poder adaptarme a los nuevos horarios de comida en España? No logro hacerlo. Esteban es de Perú, entonces... porque tienes bueno, jet pues te lag, digo. quizá. No, yo vine hace tiempo, pero
no sé, quizás le cueste esta adaptación. No hace falta que te adaptes. O sea, cada uno tiene su ciclo. Y al final, si tú cenas mejor a las 8 o comes mejor a las 12, es tu propio ciclo. No hace falta que te adaptes al ciclo de otras personas o de un país. Si tú ya vienes así y es tu naturaleza, no hay que ir en contra. Hay que encontrar su propia naturaleza y decir, vale, me siento mejor comer a la 1 y cenar a las 9. Pues es así, no hace falta que te adaptes. Si estás bien como estás, no hace falta. Vale, pues si os parece, cerramos con las 3 últimas preguntas, porque ya son las 8:30 pasadas. Sí. Y os voy a leer, bueno, la primera pregunta es, ¿qué cena recomendáis? ¿Podéis decir algún ejemplo? Si queréis vamos una a una. No sé si Carlos, que hace tiempo no quieres responder a esta pregunta, o cualquiera. ¿Qué cena recomendáis? Si podéis dar ejemplos. A ver, al final la cena hay que verla como cualquier otro tipo de comida. A ver, yo en este tema sí que no me gusta dar ninguna respuesta enlatada, porque puede haber tantísimas variables en función de la persona, que es que al final yo te podría decir, si no tienes hambre, no cenes. Si tienes hambre, que sea como cualquier otra comida, que haya un equilibrio entre proteínas, hidratos y grasas buenas, pero sé consciente, es decir, si no tienes hambre, no cenas, no va a pasar absolutamente nada. Es más, te vas a dar un descanso al sistema digestivo, tu salud y tu bolsillo lo agradecerán. Vale, pues quedan 2 preguntas entonces. La siguiente pregunta Esteban, ¿existe una cantidad óptima que deban comer los niños? Vale, ¿respondo a esta? Vale. Los niños deberían comer exactamente igual que los adultos, igual de sano, y no por ser niños tampoco hay que consentirles, venga, por ser niños vamos a dar un dulcecito más, es decir, debe ser exactamente igual que un adulto en este tema, convendría que sea, es decir, igual, es más, yo diría, a más antes comiencen a tener hábitos saludables, mejor. Y la misma cantidad, obviamente no. Es decir, al final depende de su actividad física. Aquí depende, es decir, depende de su actividad física. Si es deportista o se mueve muchísimo y está en época de crecimiento, es decir, debe darse ese equilibrio entre proteínas, sobre todo que cumpla una fuente proteica importante, ya sea de legumbres o de proteína animal, bastantes hidratos y grasas buenas, y que coma sobre todo hasta la saciedad, porque sí que tienen bastante más gasto calórico. Depende del niño, es decir, al final depende de cada caso. Pero vamos, que no debe comer ni mejor ni peor que un adulto, ni distintas cantidades, por así decirlo. Es decir, no hay que limitarles. No hay que limitarles. Lo que sí que hay que limitar la comida procesada, porque eso sí que lleva a ingerir miles de calorías fácilmente, sin darse cuenta. Cosa que no ocurre con la comida, por así decirlo, no procesada, que puede que se sacie muchísimo, muchísimo antes. Vale. Y ya Te mando una lista por el chat, por cierto, para los que quieran. Muchas gracias, Bea. Y ya por último, la última pregunta es de Lucía de la Cierva y dice así. Me han dicho que es bueno tomar agua con limón en ayunas, pero ¿no es muy ácido y agresivo para el estómago? Pues el ácido. No, esa quiero contestarla yo. El limón, a pesar de tener un sabor ácido, es alcalinizante para el cuerpo. Exacto. ¿Vale? Te depura. Exactamente. O sea, y además es muy bueno tomar agua con limón en ayunas. Incluso te ayuda hasta saciar el hambre. Sí, activa tu sistema digestivo, lo empieza con ello. En vez de levantarte y tomarte una tostada con lo que sea, un vaso de agua con limón es perfecto para empezar a activar el sistema digestivo para el día. Vale, pues dicho esto, creo que es hora de ir cerrando. Quería dar las gracias a todos los asistentes. Han pasado por aquí más de 55 personas. Pues han ido entrando, han ido saliendo y sobre todo gracias a los ponentes, que ha sido increíble haber respondido a todas nuestras preguntas, que han sido unas cuantas, implica que ha generado bastante interés. Y bueno, yo he tomado mis notas para ir aplicándolo y bueno, pues a partir de ahora, sobre todo en estos momentos. Así que, bueno, gracias a todos, la gente que haya parecido, que os haya gustado o no, escribir gracias por el chat, qué tal os ha parecido, para que Beatriz, Carlos y Mónica pues vean que ha sido interesante y no solo es algo personal. Y gracias. Y bueno,
gracias de corazón. No sé si queréis dar vuestras redes sociales para que os sigan o pues si quieren hacer alguna pregunta, queréis poner vuestros datos en el chat. Y yo mientras voy a decir que nosotros, bueno, que lo ha organizado es un Club Rotaract Madrid Capital, un grupo de voluntarios que hacemos más webinars. Estamos haciendo también un conjunto de conferencias para el desarrollo profesional. Entonces, este domingo daré yo una conferencia a las 5 de la tarde en webinar por Zoom y luego tendremos más conferencias de otro tipo. Entonces, si os metéis en @RAC Madrid Capital en Instagram, pues podéis ver todas las cosas que hacemos. Dicho esto, no sé si algún ponente quiere decir algo más, queréis dejar algún mensaje, dar algunos datos de contacto, lo que sea, pues ahora es el momento antes de que cerremos. Vale, solo quería decir que esta conferencia está siendo grabada, entonces si cualquiera de vosotros quiere volver a verla, la pueden, supongo, mandar por email, Alfonso o David. Y aparte de eso, muchas gracias a todos por haber acudido, por haber estado atentos y por haber hecho preguntas muy interesantes. Y bueno, espero poder charlar con vosotros fuera de la conferencia por Instagram. Y os doy mi Instagram, que es @coach Beatriz Casado. Vale, Carlos, no sé si quieres compartir también diciendo tus redes. Hemos visto por aquí Instagram, el correo, y Mónica también si quieres dar un correo de contacto por algo así, pues... Sí, que si alguien puede proponerme algún tema del cual hablar o comentar en Instagram, en las stories o en profundidad de algún vídeo de YouTube que crean que pueda ser relevante para muchas más personas. Sobre todo a mí me gusta tratar temas que vayan mucho de la raíz, mucho desde la base, porque una vez se tratan temas desde la raíz, todo ya es mucho más fácil, no te tienes por qué estar centrándote en detalles, en básicamente la regla del 80-20, hacer lo que parece aparentemente muy complicado, empezar a hacerlo más fácil, pero también es un proceso de cambio de creencias y de entendimiento de principios base. Bueno, pues agradeceros a todos. Muchísimas gracias, sobre todo a Rotaract por la invitación. Ha sido súper interesante. Me encantan estas iniciativas, sobre todo en esta época de tanta necesidad de sentirnos conectados unos con otros y de esas ganas que tiene todo el mundo de aprender, de cambiar su vida, de ver otras posibilidades, de ser más creativo, de no quedarse ahí en lo que ya nos conocemos. Así que estoy muy contenta de haber participado y os dejo ahora mi email aquí en el chat por si alguien tiene alguna pregunta o quiere contactar conmigo, pues os lo dejo aquí. Que tengáis un feliz confinamiento todos. Vale. Y bueno, por terminar, me han preguntado un montón, ¿no?, que cómo podéis hacer los siguientes webinars. De nuevo, en Instagram, @RAC Madrid Capital, que es el grupo de voluntarios. @RAC Madrid Capital, todo seguido. Y ahí en Instagram veréis, pues, con este stories, todos los webinars que vamos a hacer. Gracias de nuevo a todos de corazón. Gracias a los ponentes por todo el valor que habéis aportado. Y que tengáis un buen día y una buena semana. Chao. Chao.